¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de la serie Sensores y Módulos, en el cual vamos a hacer un poco de control de potencia, ya que no tenemos muchos videos acerca de este tema en el canal. Vamos a utilizar un optoacoplador bidireccional con una salida de fototransistor, un H11AA1 o algún equivalente, que también se los conoce a estos optoacopladores como sensores de cruce por cero, detectores de paso por cero, y que juntamente con algunos componentes más nos permitirá controlar la potencia de circuitos, sobre todo de tipo resistivo, como por ejemplo la intensidad lumínica de las típicas bombillas incandescentes, calentadores resistivos, incubadoras, pero también se puede controlar la velocidad en motores AC. Por lo cual vamos a tocar un poco de la teoría para saber cómo funciona la detección de cruce por cero y por qué tenemos que hacer la detección de cruce por cero. Vamos a ver cómo utilizar un microcontrolador para procesar esta información y finalmente realizaremos un circuito de dimmer digital para poder plasmar la teoría en una práctica. Y no solo eso, sino que el circuito lo podemos fácilmente convertir a un módulo dimmer digital. Este tema no es nuevo y hay que decir que existen módulos dimmers en el mercado para poder comprar, empezando por los dimmers analógicos que requieren de un potenciómetro manual para la regulación de potencia. Pero también podemos encontrar los módulos dimmer digitales de varios fabricantes y me parece genial, ya que yo soy pro módulos porque nos facilitan la vida. Sin embargo, particularmente en mi país, para este módulo se encuentra un poco caro, ya que como pueden ver en esta imagen cuesta 120 bolivianos acá, lo que es prácticamente 20 dólares americanos, siendo que la mayoría de los módulos que encuentro acá están en un rango entre 1 a 10 dólares, obviamente los módulos sencillos, e incluso un Arduino Uno cuesta 6 dólares. Por lo que me sale mucho más económico si compro los componentes o las piezas y lo armo yo mismo. Sea cual sea el camino que tomemos con respecto al circuito o comprar un módulo, igual nos sirve todo esto porque vamos a ver cómo y por qué usar el cruce por cero, cómo escribir y utilizar el módulo para utilizarlo con un microcontrolador de manera digital. Bien, aquí tengo el circuito completo del dimmer y lo vamos a ir explicando por partes. Voy a hacer zoom de la parte izquierda porque el Arduino Nano ahí lo puse como referencia, porque estamos utilizando el pin D2 y el D5, que luego lo vamos a ver más a detalle. Lo que quiero separar, por ejemplo, la parte de la detección de cruce por cero, que la vamos a explicar, y también aquí abajo la parte en la que controlamos el disparo o habilitación del circuito con TRIAC. Es por eso que aquí tenemos tres partes fundamentales, que serían los dos optoacopladores, el H11AA1 y el MOC3021, además del TRIAC, en este caso el BTA16. Ya habíamos visto el uso del TRIAC y también del MOC, por ejemplo en el módulo relé, en la serie SP8266 intermedia. ¿Para qué lo utilizábamos? Era para aislar la parte de control y de la parte de potencia, y es ese mismo uso que le vamos a dar acá al MOC3021. Fíjense en esta parte, con Arduino vamos a disparar el TRIAC en este pin, que es el pin de gate. ¿Recuerdan que era el TRIAC? Así sencillo. TRIAC es como un interruptor, parecido o similar a un transistor en corriente continua, pero el TRIAC funciona con corriente alterna, y mediante este pin que muestro acá de gate podemos controlarlo, y pueden ver que tiene dos ánodos aquí, por lo tanto puede tranquilamente conducir corriente alterna. Por eso lo vamos a utilizar, y el modelo puede ser cualquiera dependiendo de la corriente. Les voy a mostrar aquí. Tengo por ejemplo el BTA16-600 y el BTA12-600, que se diferencian. La tensión nominal es 600, es por eso ese sufijo, y también la corriente que pueden manejar 12 y 16, ¿no? Por ejemplo, yo estoy utilizando el 16, vamos a ver su datasheet. Estoy utilizando porque este es un TRIAC de corriente media. Hay algunos que utilizan el BTA26 o el BTA12.
Así que ya depende de su aplicación. Podemos ver aquí abajo claramente la corriente y el voltaje. ¿Está bien? Entonces, volviendo al circuito, como les decía, en esta parte de abajo hacemos el control de un disparo para habilitar el TRIAC mediante el Arduino en el pin D5 en mi caso, puede ser cualquier otro pin digital, para que nuestra carga pueda recibir la limitación. Y en la parte de arriba vamos a ver el cruce por cero, pero eso lo vamos a explicar con una gráfica para que se entienda mucho mejor. Bien, aquí tengo una gráfica para que les pueda explicar lo mejor que pueda el por qué necesitamos detectar el paso por cero. Y vamos a ir a algunas cosas fundamentales que vamos a recordar. Esta parte de arriba tenemos la onda de alimentación, la que por ejemplo tomamos en nuestras casas, que dependiendo del lugar varía, ¿no? En Europa 230 voltios, en América del Norte 110, en mi país por ejemplo tenemos 220 voltios voltaje RMS, y para ello vamos a repasar. Esta onda tiene un voltaje de pico a pico, como se puede ver acá, y ese voltaje pico a pico en mi región son aproximadamente 630 voltios. Además de que entonces el voltaje de pico es la mitad, 315 voltios. Con esos datos podemos sacar nuestro voltaje RMS, que es el voltaje que medimos por ejemplo con los multímetros, y aquí están las fórmulas. Podemos utilizar el voltaje de pico, el voltaje de pico a pico, así que si reemplazamos tendríamos 1 sobre raíz de 2 por el voltaje de pico, y eso, si quieren hagan los cálculos, me va a dar a mí 220 voltios aproximadamente, el voltaje que yo tengo, el voltaje RMS. A esto le tengo que agregar que tiene una frecuencia de 50 Hz y el periodo, ya saben que es 1 dividido entre la frecuencia, entonces 1 dividido entre 50 me da 20 milisegundos. Esos 20 milisegundos significa que es el periodo de la onda completa, es decir, esta parte la voy a poner acá. Toda esa parte se haría en 20 milisegundos, pero al nosotros estar buscando el cruce por cero tenemos acá y acá, así que sabemos también el tiempo que va a tomar esta parte y va a ser de 10 milisegundos. Lo voy a dejar ahí. Esos son datos que ya conocemos, así que normalmente alimentamos con un ciclo de trabajo de 100%, como está aquí, a las cargas. Pero en este caso nosotros queremos controlar el suministro a un circuito, y para eso nos va a servir la gráfica de aquí a la derecha, donde tenemos un ejemplo en el que imagínense que queremos entregarle solamente el 50% de potencia a un circuito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Disparar el TRIAC, y podríamos dispararlo justamente en la mitad de la onda, tanto en la fase positiva como en la negativa, y hacer eso una y otra vez. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros disparamos o activamos el TRIAC, no podemos detenerlo cuando nosotros queramos. Simplemente él se detiene o se extingue solo justamente cuando llega a un voltaje de 0. Entonces, para ello vamos a necesitar detectar ese punto, porque a partir de él nosotros vamos a calcular un tiempo para disparar al TRIAC y empiece a conducir dependiendo del ciclo de trabajo que queramos. Por ejemplo, si quisiéramos 75%, ¿dónde dispararíamos? Aquí. Ahí, para que todo este sector sea entregado. Es por eso que es importante el cruce por cero. Así que, volviendo acá, en esta parte nosotros vamos a tener el voltaje de alimentación o supply voltage, como veíamos. Tenemos dos resistencias, necesitamos limitar la corriente porque tenemos acá diodos simplemente.
Así que con una resistencia de a partir de 30K hasta 100K, y en mi caso estoy utilizando una de 47K. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este fototransistor? Si se dan cuenta, va a conducir prácticamente todo el tiempo y solamente va a haber un pequeño espacio cuando llegue el voltaje a 0 que va a hacer que deje de conducir, y por ende con esta resistencia de pull-up vamos a tener un pulso que se va a ir a un pin de interrupción, el D2. Tenemos en Arduino el D2 y el D3 para interrupciones. Vamos a utilizar el D2 en este caso, y con ello vamos a poder nosotros regular el tiempo de disparo para el ciclo de trabajo que nosotros queramos. Es esa la explicación, pero vamos a reforzar esto viendo solamente la parte de cruce por cero en el sketch de Arduino, y ya después vamos a ver todo integrado en un solo firmware. Bien, aquí tengo el sketch detector de pasos por cero. Vamos a explicarlo rápidamente. Vamos a empezar por las variables, y como habíamos visto en el circuito, voy a utilizar el pin 2 de interrupción. También vamos a hacer un muestreo en un segundo, así que por eso aquí está el temporizador inicializado a 1000. Vamos a utilizar las unidades de milisegundos. Y también necesitamos una variable para controlar el tiempo transcurrido con milis, así que por eso necesitamos esta variable que vean es de tipo unsigned long. Estamos utilizando variables de ancho fijo. Si ustedes no siguen el canal, les recomiendo ver este video de la serie Arduino Tips. Y también el contador, por supuesto, y lo vamos a marcar como volatile porque lo vamos a modificar dentro de la rutina de interrupción. En el setup iniciamos nuestra comunicación serial y también inicializamos nuestra interrupción con attach interrupt, que tiene 3 parámetros. Ya saben, el primero es el pin digital a interrumpir y es recomendado utilizar digital pin to interrupt, y pasamos nuestra variable, luego nuestra rutina de interrupción, y el tercer parámetro es el flanco. En este caso le he puesto ascendente. Vamos a ir a nuestra función de la rutina de interrupción y simplemente estamos incrementando el contador. En el loop, cada segundo, cada intervalo del temporizador, lo que vamos a hacer es imprimir el número de pasos que hemos contado y luego lo volvemos a 0 para hacerlo una y otra vez. Bien, estamos listos para subir nuestro sketch. Voy a conectar mi Arduino y voy a subir el programa. Como pueden ver, mi circuito dimmer ya está soldado a una placa PCB. Lo hemos hecho así, casero, y está conectado al Arduino. Entonces voy a abrir el monitor serial y me indica número de pasos 0. Ahora voy a habilitar la corriente alterna y podemos ver que el contador nos indica 100, que serían las veces que cruza por 0 en un segundo. Y lo vamos a corroborar con el osciloscopio, donde también me muestra una frecuencia de 100 Hz. Y vean los picos que tenemos cada semiciclo de la onda en el momento que cruza por 0. Vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro momento trivia del video. Y la pregunta del día de hoy es: ¿para qué nos sirve el voltaje RMS? También llamado voltaje eficaz. Con este último término ya tienen una pequeña pista para los que quieran responder o indagar sobre el tema. Ahora vamos a explicar el programa del dimmer. Vamos a empezar con nuestras constantes. El paso por 0 sigue siendo el 2. El pin de disparo vamos a ponerlo al 5. La duración del disparo tiene que ser lo más corto posible, pero lo suficiente como para que funcione bien, sabiendo que un semiciclo duraba 10 milisegundos, equivalente a 10.000 microsegundos. Así que por eso la duración del semiciclo sin disparo, idealmente para carga 100%, sería 10.000, pero debido a que hacemos procesamiento y detección de cruce por 0, vamos a tener un tiempo ahí, así que por eso le damos un margen por defecto de 9.000. Lo siguiente es estas variables que vamos a utilizar para recibir el porcentaje de intensidad para nuestra carga mediante el monitor serial utilizando Serial Event, que ya hemos visto en varios episodios y les voy a dejar un video en las tarjetas. Lo siguiente que vamos a hacer es en el setup. He cambiado el nombre de nuestra rutina por cruce por 0.
Así que me voy a ir acá, donde en la línea 46 vamos a esperar el tiempo que va a depender del porcentaje de intensidad que nosotros le demos. Luego de eso vamos a disparar el triac para que comience a conducir durante ese breve tiempo de la duración del disparo, y luego ya lo colocamos abajo para que en el loop esperemos el porcentaje que le vayamos a dar, y vamos a limitarlo de 0 a 100 con constraint, y vamos a hacer un map para que la duración del semiciclo nosotros le vamos a poner de 0 a 100%, pero se va a mapear de 9000 a 500, dándole esos pequeños márgenes para que no sobrepasemos los 10.000 milisegundos. Y luego imprimimos en el monitor serial el porcentaje que hemos ingresado. Esa sería la explicación del programa. Ok, ya subió el sketch, entonces voy a abrir el monitor serial y también voy a habilitar la corriente alterna. Estaría en 0% por defecto. Entonces le voy a poner acá un 20. Le voy a subir a 40. Le voy a poner 70. Y por ejemplo, le puedo dar 1500 de porcentaje. Pero me lo debería limitar a 100. Ok, voy a volver a bajar, por ejemplo, 60, 30 y menos 200, por ejemplo, me lo limita a 0. Ok, entonces estuviera funcionando correctamente. Bueno amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!